bueno, como ya vimos, bueno, estaba viendo, ¿cierto? La renta líquida es ingresos tributarios menos costos directos, menos gastos necesarios para producir la renta. Ya, ese es el resultado tributario por la renta líquida. El capital propio es valores tributarios también, obviamente, pero a nivel de activo y pasivo. ¿Ya? Por tanto, en una forma bastante simplificada, ¿cierto? El capital propio tributario va a ser activos a valores tributarios menos pasivos a valores tributarios o pasivos exigibles. ¿Ya? Entonces tenemos la renta líquida, que son las cuentas de ingreso y pérdida, ¿cierto? Y tenemos las cuentas de capital propio, que son las cuentas de activo y pasivo. ¿Ya? El capital propio tributario, ¿cierto? Está definido en el artículo 2, número 10 de la Ley de la Renta, donde dice que básicamente son los derechos menos las obligaciones de una empresa a valores tributarios, ¿cierto? Y también se definen como los activos que constituyan inversiones efectivas menos los pasivos exigibles. ¿Ya? Básicamente una inversión efectiva es aquella inversión por la cual el contribuyente ha pagado, hay flujo de dinero. Por ejemplo, las acciones, los bonos, los activos fijos, las mercaderías, son inversiones efectivas, ¿cierto? O aquellos créditos que me permiten pagar otra cosa. Por ejemplo, los PPMs son un activo tributario, ¿cierto? La cuenta de clientes es un activo tributario. Las cuentas por cobrar son activos tributarios, ¿cierto? En cuanto a los pasivos exigibles, son básicamente aquellos pasivos que son por pagar. ¿Ya? Cuentas por pagar, retenciones por pagar, impuestos por pagar, ¿cierto? Y también, como son por pagar, también podría ser entendido como las deudas con un tercero. Por ejemplo, proveedores es un pasivo exigible, crédito bancario es un pasivo exigible, ¿ya? Importante saber que los saldos de activo y pasivo que se tienen que considerar son considerando el efecto por corrección monetaria del artículo 41. Es decir, yo tengo un PPM de 100 en la contabilidad, tengo una corrección monetaria de 10, tengo un PPM de 110. El que debo considerar en el capital propio es los 110. El valor del activo, ¿cierto? Más la corrección monetaria. Eso va en el monto del capital propio. El activo corregido monetariamente de acuerdo al artículo 41. ¿Será el histórico más el actualizado? No, porque el actualizado es ese. Sería el histórico más la actualización. Ya. Ese es el concepto. El que va en el capital propio es el actualizado. Ok. Esta es la actualización y este es el histórico. ¿Dónde van estos 10? En la renta líquida, ¿cierto? Sí. Como agregado. Por tanto, en el capital propio van los 110. ¿Ya? Esa es la fórmula para que puedan determinar de forma correcta. De hecho, lo tienen para cuando hagan el ejercicio que tienen en la hojita, ¿cierto? Tienen que aplicar esa fórmula para determinar el capital propio tributario. ¿Ya? Metodológicamente se parte con el total de activos. En este caso sería 100%
116,479. Ya, esa es la primera línea de calidad del propio tributario. Total de activos por 116,479. ¿Ya? Después le tenemos que restar los valores INTO. Valores menos valores INTO. ¿Qué son los valores INTO? Son los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. ¿Ya? Acá están ejemplos de valores INTO. Tenemos un intangible que es una estimación de derechos de llave. ¿Por qué? ¿Por qué la estimación de derechos de llave no sería una inversión efectiva? Porque solo es una estimación. Es una estimación, ¿cierto? No hay un desembolso, no hay un flujo efectivo, por tanto, no constituye una inversión efectiva, ¿cierto? Los valores nominales. ¿Qué tipo de cuenta es pérdidas acumuladas por reservas de IRS? Pérdidas acumuladas, y ya sabemos que tienen saldo de activos, ¿cierto? Pérdidas acumuladas y reservas IFRS. Tienen saldo de activos, pero no son cuentas de activos. ¿Qué tipo de cuentas son? Como las acciones, como cuando se pierde la. Claro, pero son cuentas de complementarias de patrimonio. ¿Ya? Por eso son nominales, porque no son activos, sino que son cuentas patrimoniales. ¿Ya? Los valores transitorios, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en los balances hemos visto la cuenta retiros? Ajá. Ya. Decir cuenta retiro es lo mismo que decir cuenta particular socio o dividendos provisorios. ¿Ya? Es un sinónimo. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Ya? Por tanto, la cuenta retiro o la cuenta particular socio o la cuenta dividendos son cuentas complementarias de patrimonio. ¿Ya? Va a ser una cuenta particular, ¿cierto? Cuando la empresa sea una sociedad limitada, y va a ser una cuenta de dividendos provisorios cuando sea una sociedad anónima, pero tiene la misma naturaleza como tipo de cuenta. ¿Ya? Y un ejemplo de cuentas de orden serían las mercaderías en consignación. ¿Por qué las mercaderías en consignación no son activos? ¿Qué significa consignación? Ahí está la clave de la pregunta, ¿cierto? Es cuando una empresa entrega sus mercaderías para que un tercero la venda. Eso es una consignación, ¿cierto? Entonces, como la mercadería no le pertenece al contribuyente, pasa a ser un activo de orden, ¿cierto? Porque son de un tercero, por el hecho de estar en consignación. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores justos tenemos en el balance? Retiro de los socios. Retiro de los socios, perfecto. ¿Qué se tienen que hacer con los 2.610.000? Restar. Restar, muy bien, ¿cierto? En cuanto a... ¿Los 40 palos? Sí, los 40 palos se restan. ¿Ya? En cuanto a los pasivos exigibles, ¿cierto? Es importante que hay una norma que dice que las provisiones de gastos que no cumplan con el artículo 31
no van a ser pasivo exigible. Las provisiones de gastos que no cumplan con el artículo 31 no van a ser pasivo exigible. Al no ser pasivo exigible, no se tiene que restar de la determinación, ¿cierto? Porque la determinación solo se resta de los pasivos exigibles. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón. ¿El impuesto a la renta es aceptado tributariamente? Sí. ¿El impuesto a la renta es aceptado tributariamente? ¿Sí o no? ¿En la No. renta qué se hace? No, se agrega. Se agrega. No es aceptado. No es aceptado. Pero está Perfecto. contabilizado. Por tanto, la provisión del impuesto a la renta es pasivo exigible. Tiene el tratamiento al contrario de la... No. Te estoy diciendo que las provisiones de gastos no aceptadas no son exigibles. Entonces, ¿el impuesto a la renta es aceptado? Sí, no. No. Por tanto, la provisión es no exigible. ¿Se entiende? Sí. Hola. Profe, hay un ejemplo de pasivo exigible. Veamos en balance. Proveedores. ¿Sí? ¿Es una cuenta por pagar? ¿Es una deuda de un tercero? Sí. Perfecto, sería exigible. Préstamos bancarios. ¿Es una deuda con un tercero? Sí. También, perfecto. PPM por pagar. También. También sería un pasivo exigible, ¿cierto? ¿Puede ser que las que tengan apellido por pagar? Exactamente. Las que tengan por pagar sí o sí van a ser exigibles, ¿cierto? Entonces, veamos la renta líquida. La que está en la otra hojita, hay una renta líquida, ¿cierto? ¿Qué pasa con el gasto de indemnización? Se está agregado a la renta líquida. Por tanto, ¿está aceptado o no? No está aceptado. No está aceptado. Entonces, no tengo un gasto no aceptado agregado a la renta líquida. La provisión de las IAS por 1.100.000 ¿es exigible o no exigible? Es no exigible. Es no exigible, ¿cierto? Por Pasa lo mismo tanto, que en la provisión de impuesto a la renta. lo mismo pasa con la provisión del impuesto a la renta. El gasto, al no ser aceptado, la provisión no es exigible. Ya, ese es un principio. Profe, y al ser un pasivo o sea, no exigible, ¿qué sería como en el...? Nada. Nada, no. Solamente se resta lo exigible. Ya. ¿Ya? Por tanto, sí restaría, por ejemplo, PPM por pagar. Sí restarías préstamos bancarios, pero la PIAS la dejarías intacta. ¿Ya? Hola. Entonces, ese es un principio. El otro principio es que las cuentas patrimoniales con saldo acreedor tampoco son pasivo exigibles. Las cuentas patrimoniales con saldo acreedor tampoco son pasivo exigibles. ¿Ya? Por tanto, ¿qué cuentas patrimoniales con saldo acreedor tenemos? La otro de los ingresos. No. Cuenta capital. Recuerda que estamos viendo activos y pasivos, esas Ya. dos columnas. Sí. Por tanto, la cuenta capital se debe restar. ¿Sí o no? Hola. No, No, ¿cierto? porque no es exigible. Porque no es exigible. ¿Sí? ¿Ya? Por tanto, cualquier cuenta patrimonial, ¿cierto?, con saldo acreedor, no es pasivo exigible. ¿Todos los saldos acreedores también en la vez? ¿Ah? ¿Son pasivos? ¿Cómo? ¿Todos los saldos acreedores también pasivos? No, vos podés tener la cuenta retiros, es una cuenta patrimonial con saldo deudor. En
En cuentas patrimoniales tenéis saldos de activo y saldo de pasivo. Ya. No, pues como no es pasivo exigible, no se hace nada. Solamente se deduce lo que sea exigible. ¿Ya? Ya. Entonces, el activo por impuestos diferidos es un activo tributario, es una inversión efectiva o no. Tienen solamente dos opciones, decir que sí o decir que no. ¿Se parece, por ejemplo, al PPM? ¿Se parece a la caja? ¿Se parece al banco? ¿Se parece al activo fijo? No, no se parece. No se parece, ¿cierto? No puedo hacer nada con ese activo. Ese activo es netamente contable, de hecho está determinado en base a la NIM 12. Por tanto, tributariamente no tiene validez, ¿cierto? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer en la determinación de capital propio? Nada. Ah, restarlo. Restarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se resta? ¿Por qué es un pasivo exigible? No, porque en la fórmula tú partes del total de activos. ¿Cómo? Subió esta secretaria. No, la voy a explicar. En la determinación, tú partes del total de activos. Tú partes considerando el activo por impuestos diferidos. Como no es tributario y es solamente contable, ¿qué tienes que hacer? Restar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un activo tributario. Van a ir. Los costos indirectos de fabricación. Tributariamente, los costos indirectos, ¿son costos o son gastos? Recuerden que el artículo 30 habla de costos directos. Por tanto, para que sea costo directo, tiene que ser gasto directo. Entonces, tributariamente, ese costo es gasto. Entonces, no es activo, sino que es gasto. ¿Qué tengo que hacer en el capital propio? Si no es activo, restar, ¿cierto? Tan simple como es. Tengo un activo que no es activo y lo tengo que restar. ¿Por qué? Por el simple hecho de partir considerando todos los activos del balance. Donde aquí está el activo por impuestos diferidos, donde está el CIF. Entonces tengo que preguntarme, además de ser activos contables, ¿son tributarios? Si es sí, no hago nada, porque están considerados y son tributarios. Si es no, los tengo que restar. ¿Ya? Entonces, con ese juego de depurar el activo, hacemos un subtotal que se llama capital efectivo. Y al capital efectivo le restamos todos los pasivos que sean exigibles y nos da el capital propio tributario. Ay, ay. ¿Puedo volver un poquito atrás, profesor? Al uno. ¿El caso 1? Ahí. Gracias. Ahora el 2 no vamos a tener. Recuerden que los diferidos, los impuestos diferidos no tienen validez tributaria. ¿Ya?
¿Estamos listos? Ya. La EBI, la estimación que está en gasto, ¿es tributaria? La estimación de deudores incobrables, ¿es tributaria la que está en gasto? No. ¿Cierto? Por tanto, la provisión de la EBI, ¿es tributaria? No. ¿Cierto? Como el gasto no es tributario, la provisión de ese gasto no es pasivo exigible. Lo mismo pasa con la provisión IAS y con la provisión de impuesto a la renta. Como son gastos no aceptados de acuerdo al 31, la provisión no constituye pasivo exigible. Tiene que conversar el análisis del gasto con el análisis del pasivo. ¿Ya? Por tanto, ¿qué se tiene que hacer en el capital propio con esa provisión? Restar. ¿Es exigible o no? No. Por tanto, ¿se tiene que hacer? No se hace nada. No se hace nada. Solamente se resta lo exigible, Manuel. Sí. ¿Ya? Acuérdense de la formulita. Eso ya la analizamos, ¿cierto? ¿Qué se hace con la provisión de impuesto a la renta en el capital propio? ¿El impuesto a la renta? No se hace nada, ¿cierto? La provisión No, porque no es exigible. no es exigible, perfecto, por tanto no se resta. Recuerden restar en los pasivos solamente lo exigible. Ya. ¿Se acuerdan que en la formulita, que se la tienen que aprender de memoria, teníamos, aquí recuerden solamente se resta pasivo exigible, pero en la formulita teníamos activos a valores financieros y tenemos activos a valores tributarios, ¿cierto? Esto sería la nota explicativa, la información extracontable y este sería el balance, ¿cierto? Pero ¿por qué existen diferencias de valor? Existen diferencias de valor porque la norma financiera, ¿cierto? En la NIC 36 me dice que le tengo que aplicar pruebas de deterioro a los activos. ¿Ya? Tengo que ir al mercado y ver si el activo realmente vale el valor que está registrado en la contabilidad. Puede valer más o puede valer menos. ¿Ya? La NIC 13 me dice que debo valorizar posteriormente, ¿cierto?, el activo al valor razonable, al valor que podía ser vendido o transado en el mercado. Por tanto, también se le aplica variaciones de valor. ¿Ya? Al contrario, la norma tributaria me dice: reconózcame el activo al valor de costo más corrección monetaria. No me interesa si en el mercado vale más o vale menos. Tributariamente va a valer lo que realmente costó más la corrección monetaria del artículo 41. Por tanto, el valor financiero va hacia un lado y el valor tributario va hacia otro. Y esas diferencias, ¿cierto?, que se deben conciliar en la renta líquida y en el capital propio. En el capital propio, ¿qué costo debo dejar? El costo corregido. A eso debo valorizar mi activo y mi pasivo a nivel tributario. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de cuentas que sí podrían tener diferencia y cuentas que no. ¿Ya? El activo fijo financieramente podría valer 1000
y tributariamente podría valer 1200, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor financiero tiene aplicado pruebas de deterioro, por tanto fue al mercado y se dio cuenta que el activo valía menos y redujo el valor. Tributariamente vale costo corregido, ¿ya? Van a haber cuentas también que no van a tener diferencia tributaria y contable, como el IVA débito fiscal, ¿cierto? El IVA débito fiscal, el IVA recargado en las facturas de venta, tributaria y financieramente siempre va a valer lo mismo, por tanto no la voy a ajustar, ¿cierto? Y ambos van a ser pasivo exigible, ¿cierto? La provisión de vacaciones, ¿por qué tributariamente la provisión de vacaciones vale cero? Es una provisión. Porque es una provisión, ¿cierto? Porque las vacaciones no se entiende que no están consumidas, sino que se consumen o se pagan al año siguiente. Por tanto, tributariamente la provisión vale cero y financieramente vale 150. ¿Ya? Las acciones. Las acciones también deben tener deterioro de valor financieramente y tributariamente van a valer el costo más corrección monetaria. ¿Ya? Obviamente la cuenta banco no tiene diferencia tributaria y financiera, ¿cierto? Tributaria y financieramente el banco vale lo mismo. ¿Ya? Las existencias. ¿Qué efecto tiene la existencia tributaria que no tiene la financiera? La corrección monetaria, muy bien. ¿Qué efecto tiene la existencia financiera que no tiene la tributaria? Es una sigla. PNP. ¿Ah? PNP. No el PNP. ¿Cómo? No es el PNP. No. FIFA. Pero va por ahí, es una sigla. La existencia financiera puede tener el DNR, el valor neto realizable. La existencia tiene PNR, financiera tiene PNR y la tributaria no la tiene. La existencia tributaria tiene corrección monetaria y la existencia financiera no tiene corrección monetaria. Por tanto, tenemos valoraciones distintas, ¿cierto? Entonces, en el capital propio, ¿qué valor agrego de las existencias? El tributario. En el capital propio, agrego 70 y deduzco los 100, ¿cierto? En el capital propio, ajusto el IVA débito fiscal. No. ¿Es pasivo exigible? ¿Hola? ¿El IVA débito fiscal es pasivo exigible? Sí. Por tanto, se tiene que restar. ¿Ya? En las acciones, ¿qué hago en el capital propio? ¿Qué hago con los 150? En las acciones, ¿qué hago con los 150 en el capital propio? Si es el valor tributario y es activo, se agrega. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer con los 50 entonces? Se deduce. Muy bien. ¿Ya? Finalmente, pueden haber créditos de primera categoría contra el impuesto de primera categoría que no estén contabilizados. Y mientras no estén contabilizados, se deben agregar al capital propio. ¿Ya? Por ejemplo, el contribuyente determinó un crédito de primera categoría por donaciones de 8, ¿cierto? Mientras no contabilice esos 8 en el balance, los tiene que agregar al CPT. Cuando los contabilice, no los agrega, porque ya van a estar formando parte del total de activos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los tengo que agregar?
porque acá al estar en cero, no están todavía contabilizados. Y al no estar todavía contabilizados, no están formando parte del total de activos del balance. ¿Ya? Por eso aquí es cero, porque dice no contabilizado. Si dijese contabilizado, aquí habría 350 y acá 350. Por tanto, no tendría que hacerse nada. Qué buena. Tengo que entenderlo, hermano. Ah, ¿Tiene? Ya, entonces desarrolle el ejercicio aplicando esta formulita. ¿Cuál ejercicio? Ah, determina el capital propio aquí. ¿Sí? Entonces parta con el total de activos del balance y le resta lo que le tenga que restar, valores INTO, ¿cierto? Después le agrega los valores, le resta los valores financieros, le agrega los valores tributarios y ahí hace un subtotal que se va a llamar capital efectivo. Y el capital efectivo le resta solamente los pasivos que sean exigibles y les da el capital propio.